Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Y bienvenidos también a los que nos ven a través de Facebook. Un saludo donde quiera que se encuentren, sean miembros o no de aquí. Un saludo, que Dios les bendiga donde quiera que estén, que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Y bueno, los que estamos aquí, bienvenidos también. Hoy tenemos nuestro estudio, el último estudio del año, porque pues tienen 2 miércoles que vamos a suspenderlo por motivos de las fiestas navideñas de fin de año. Así que prácticamente de aquí nos vemos hasta enero con los estudios bíblicos. Así que este año lo vamos a terminar con el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, que es un capítulo muy corto, hermanos. Recuerdo que son 10 o 13 versículos, así que es muy corto, pero hay mucho para aprender de estos 13 versículos. Así que vamos a pedirle al Señor que hoy nos oriente y que hoy nos enseñe y que Él siga trabajando en nosotros como lo ha venido haciendo en toda nuestra vida. Así como están, vamos a orar para poder comenzar. Padre, gracias, Señor, te damos porque nos permites estar aquí en esta tarde. Gracias, Señor, por estos corazones dispuestos a buscarte y a tomarte como prioridad en su vida. Y yo lo sé, Señor, y tú mejor que nadie lo sabe, que tomarte como prioridad en la vida no es nada sencillo. No todos se atreven a hacerlo, Señor. Pero hoy estamos aquí porque queremos seguir conociéndote, queremos seguir escuchando lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas. Así que nada es por casualidad y tú tienes un propósito para los que hoy estamos escuchando este mensaje. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, y te pido uses mi boca y mi lengua para que solo salga de ella palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ya estamos, hermanos, ahí en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Amén. Confrontando, este capítulo se podría llamar confrontando la inmoralidad en la iglesia. Confrontarla, es decir, ya atacarla de frente como lo que es, sobre todo lo que Pablo está viendo, como lo hemos venido estudiando, que no está correcto en Corintios, ¿no? Pero ahora sí dice, me voy a ir ya de lleno, como dice por ahí, a la yugular, al grano. Y el pecado de un cristiano sacó a relucir muchas cosas. Ahora, es un cristiano. ¿Por qué digo que es un cristiano? Porque está en la iglesia. Y no nos podemos espantar. ¡Ay, pecó un cristiano! ¿Cuántos cristianos hay aquí? Somos varios, ¿verdad? ¿Y alguno de ellos ha pecado? Todos, ¿verdad? Entonces, simplemente es un pecado de un cristiano. Pero lo interesante de esta historia es que es innombrable. Es decir, solo digo un miembro de la iglesia, pero no digo quién. Y eso habla bien de Pablo, porque también a veces, más bien no a veces, es bueno no exhibir a la gente, ¿sí? Como dicen por ahí, hay un dicho que dice, reprende en privado y felicita en público. Y Pablo reprende un pecado, pero no reprende a alguien en particular. Lo vamos a ver. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye, ojo, que hay entre vosotros, ahí, me han llegado, como dice por ahí, lo vamos a traducir a un lenguaje común y corriente, me han dicho los rumores, ¿verdad? Que entre ustedes, hablando a la iglesia, hay fornicación. Y luego dice, y tal fornicación, ¿cuál ni aún se nombra entre los gentiles? O sea, la fornicación que hay no es cualquier cosa. No es de que, pues es que el señor que está casado ahí anda con la señora de... No, porque eso es algo que podríamos llamarle una fornicación, un adulterio normal, porque fíjense lo que agrega, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, los gentiles hacen ese tipo de fornicación. El que no es cristiano, es muy fácil que engañe a su esposa, ¿no? Pero aquí pues también podríamos espantarnos un poquito más, perdón por la palabra espantarnos, pero por decir, es que es un cristiano que engañó a su esposa. Pero no, dice que la fornicación, esta fornicación de la que él va a hablar, es algo normal, sino que dice, tanto
que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. O sea, no es cualquier fornicación. Lo que me llegó a mis oídos, ojo, no que está en el mundo, que está en la iglesia. Imagínense que hay alguien de aquí que anda con su madrastra, con la mujer de su papá. Obviamente le está hablando de un hombre o de una mujer. De un hombre, porque anda con la mujer de su padre. Fíjense qué tan pesado está la cosa, ¿no? Y de repente, yo sé que dicen, es muy cierto que no hay pecados chicos ni grandes. Hay pecados, nada más. Y dice incluso la palabra de Dios que aquel que mira a su hermano con coraje, ya pecó. Como un asesino. Entonces, si hoy pusiera yo aquí a una persona que acaba de matar a 5 niños, y acá pongo a una persona que habló mal de su hermano que se sienta a un lado, y si yo les preguntara, y si Jesús o si Cristo estuviera ahí enfrente, ¿a quién condenaría? Y yo sé que muchos dirían, ay, pues mató a 5 niños, pastor. A los dos. A los dos, porque son pecadores los dos. Porque habló mal de su hermano. La palabra lo condena. Aquel que hable mal de su hermano es similar a un homicida. Fíjense qué tan alto nos pone el estándar Dios, ¿no? Como cristianos, como sus hijos. No te dice, tú como eres mi hijo, pues te doy chance que hagas unas cositas, pero que no sean muy graves. No te doy chance de nada. De nada. Entonces, volviendo al tema, hermanos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, pero yo quiero que veamos un poquito esa palabra. Dice, y tal que fornicación. El término fornicación es el que quiero yo que nos quede muy claro. La antigua palabra griega, acuérdense que estas citas fueron escritas originalmente en griego. Entonces, muchas palabras en griego no significaban al grado de lo que hoy entendemos por completo el español. Entonces, cuando Pablo escribe fornicación, era la palabra griega que se decía porneia. Ahora, porneia, en términos generales, se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Todo, incluyendo, ponen aquí, homosexualidad. Incluyendo homosexualidad. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, para en esta época, estoy hablando, ¿yo estaba fornicando? No, porque estoy con mi esposa. ¿Vamos bien? Todo lo que yo tuviera que ver de sexo fuera de mi esposa, lo que sea, animales, hombres, mujeres, orgías, lo que ustedes quieran, todo esto era fornicación. ¿Vamos bien? Entonces, cuando decíamos la mujer y el hombre tenían relación, nunca van a oír que diga su esposa fornicaba con su esposa. No, porque ahí no aplica la palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, originalmente porneia se refería también, pues obviamente a ir con prostitutas. Pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento, la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital. Les repito, incluyendo homosexualismo. Pero este es su sentido hasta el Nuevo Testamento. Ahora, los comentaristas acerca de la palabra porneia, fíjense lo que dicen. Las escrituras con esta palabra comprenden toda especie de mezclas ilegales. Se debe entender en su mayor latitud del significado como implicando toda clase de impureza. Por eso dice que en el matrimonio todo es puro, porque está bendecido por Dios. Entonces no hay fornicación. Lo que refiere la palabra fornicación implica impureza, algo que no es agradable a Dios. ¿Sale? Entonces,
porneia aparece con frecuencia en primer lugar en las listas de pecados. Siempre, ¿sí? No fornicarás, acuérdense incluso, no fornicarás. ¿Sí? Pero no porque los primeros cristianos tuvieran aventuras que engañaran a sus parejas relacionados con el sexo. En vez de eso, es porque el área del sexo era uno de los lugares, hermanos, más dramáticos, donde la ética de la cultura griega chocaba con la ética de Jesús. ¿Sí? La inmoralidad sexual era un hecho aceptado de la vida para la persona común en la cultura griega. Era hasta cierto punto normal, pero para los seguidores de Jesús no era normal. O hasta nuestros tiempos nos sigue y no debería ser normal. Pero, y esto me llevó a pensar mucho, hermanos, porque en el mundo es normal que de repente, por ejemplo, en el caso de los hombres, se da más. Yo no digo que no se den las mujeres, pero se da más en los hombres, de que si tú platicas con un amigo, hablo del mundo, y le dices, no, pues mi esposa, oye, ¿qué? ¿No tienes otra? ¿O no andas con alguien más? O en tu trabajo no andas con nadie. Y se oye chistoso, porque nada más está riendo, pero se va a ver feo lo que voy a decir, pero muchas veces ese tipo de pláticas entre hombres es normal. Ya estoy hablando del mundo, hermano, es normal. E incluso, ¿qué pasa si un hombre dice, es que yo le soy fiel a mi esposa, yo no andaría con otro? ¿Qué va a decir el otro? Ah, ¿eres qué? Mandilón, eres mandilón. O sea, lejos de que te aplaudan, no, se burlan de ti porque estás mal. Estás mal por ser fiel. No eres hombre porque eres fiel. Fíjense qué tanto hemos cambiado el modelo original. ¿Sí? ¿Qué tanto? Yo recuerdo que de repente en mi juventud íbamos con mis amigos al antro, y si yo tenía una novia, ay, pues no te va a ver, vente, vamos a cotorrear a las chavas. No te ve, no está aquí. Y si no, digo, cuidado y dijeras que no, ¿verdad? Porque eras la burla. Oye, ¿qué crees? Fuimos y Edgar o fulano no le quiso hablar a la chava. Y eres mandilón. Peor aún, ya nos vamos a ir a otros niveles. Te embrujaron. Te echaron algo en tu comida porque ya no quieres andar con alguien más. Entonces, es normal en el mundo, y eso era normal en Corinto. Pero cuando Jesús empieza a hablar de su doctrina, amarás a tu esposa, serán una sola carne, etcétera, etcétera, pues la gente que amaba a Jesús empieza a cambiar su estilo de vida. Pero los de Corinto pensaban que podías estar en la iglesia, venir, oír la palabra, cantar quizás, pero puedes seguir viviendo tu vida normal saliendo de la iglesia. Entonces ellos eran así. Entonces para ellos fornicar, ahí voy, hablando con otra persona que no fuera tu esposa, era normal. Lo que ya no era normal, hermanos, pues es que anduvieras con la mujer de tu papá, ¿verdad? Y cuando dije hace rato que se da más entre los hombres, no sé, no soy mujer, ¿verdad? Al menos entre las chocoaventuras que nos hemos contado con mi esposa de mi juventud, pues nunca me ha dicho ella que también sean así las mujeres, ¿verdad? Pero no dudo que también por ahí haya, quizás en menor cantidad, pero también las puede haber. Ahora, dice ahí que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente alguien había estado teniendo una continua relación sexual, ya sea casado o viviendo juntos, con su madrastra, o sea, la esposa de su papá. La mujer involucrada, ¿ustedes creen que era cristiana? Yo no creo, ¿verdad? Pero el hijo sí, porque él está diciendo, alguien de la iglesia anda con la mujer de su padre. No está hablando alguien de la iglesia anda con una hermana. Entonces eso me da a entender que la mujer no iba a la iglesia, pero el hombre sí. El hijo sí. Fíjense, pecador tanto uno como el otro,
Para que también de repente nosotros nos jactamos con la gente del mundo, decir, es que yo voy a la iglesia. Ajá, ¿y eso te evita que vayas a caer en pecado? ¿No? Estamos ahí, como dice en la casa del jabonero, el que no cae, ¿qué? Resbala. Estamos expuestos, ¿sí? Entonces, pues la mujer posiblemente no era cristiana, porque ella no es señalada por Pablo. Pablo al que está señalando es al que anda con su madrastra, ¿sí? El verbo hay es un eufemismo, ¿sí? Es un eufemismo para una continua relación sexual. No solamente para un capricho pasajero o para un encuentro sexual. Quiere decir que no fue una aventura de una noche. Se sabía que ellos ya tenían tiempo teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, y dice, y tal fornicación, cuál ni aún, esa parte me asombra, y tal fornicación, dice, cuál ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera ese tipo de fornicación se había escuchado entre los de allá afuera, ni siquiera entre ellos. Pero Pablo entendió que este tipo de relación incestuosa sería considerada tabú incluso entre los paganos de su cultura. O sea, los mismos paganos se iban a espantar si supieran que andaba con la mujer de su papá. Fíjense, ¿sí? Sin embargo, los cristianos corintios estaban tranquilos. Pues venimos y adoramos a Dios, ¿no? Muchas veces la gracia, el conocer, comprender y entender qué es la gracia, es un arma de doble filo para cuando la persona no está maduramente espiritual. ¿Qué es la gracia? La gracia es eso que Dios te da gratis, porque nadie de aquí lo merecemos, nadie, ¿sí? Y Dios te dice, yo te perdono. Cuando tú te arrepientes de corazón, vienes a mí, yo te perdono. Esa es la gracia. Es algo inmerecido, no tiene valor, porque a nosotros nos hacen y no perdonamos tan fácilmente. Y Jesús solo quiere que te arrepientas. Entonces mucha gente dice, muy fácil, ya entendí entonces. Yo puedo ir ahorita y me acuesto con otra mujer, el domingo vengo, le pido perdón a Dios, no pasa nada, y yo sigo siendo salvo, y cuando tenga ganas de hacer otras cosas las hago, y se repite el círculo, ¿no? Vengo y le pido perdón a Dios, y así. Entonces, ¿por qué digo que es un arma de doble filo? Porque el que no es maduro piensa que así funciona. Pero cuando la palabra dice, yo quiero un corazón arrepentido, ¿qué quiere decir? Cuando tú te arrepientes de corazón, no estás pensando en volver a hacer. Ahora, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar, pero no es lo mismo que sea involuntariamente a que sea voluntariamente. ¿Sí vamos bien? A que digas, yo ya no, Señor, yo te prometo que no lo voy a volver a hacer. Pero estás convencido que no lo vas a volver a hacer. Entonces, es muy importante comprender la gracia, ¿sí?, del Señor. Ahora, había un escritor romano llamado, no sé si algunos lo han oído, Cicerón. Es muy conocido, un escritor romano. Decía que este tipo de incestos era un crimen increíble y prácticamente desconocido para la época. Si ahorita nos espantaría, hermanos, que te enteraras que alguien anda con su madrastra, ahora imagínense en aquella época, ¿sí? Y dice, verdaderamente este pecado no era ni siquiera nombrado entre los gentiles. Esa es la parte que más nos debe de asombrar, porque ellos no estaban esperando salvar su alma para Dios. Ellos vivían en pecado tranquilamente, como ahorita vive la gente del mundo, pero aún así esto les espantaba. Entonces, debió ser suficiente que esto es declarado pecado por la Biblia. Debería haber sido suficiente que la cultura mundana lo consideraba pecado. Pero los cristianos corintios no estaban nada molestos, estaban muy tranquilos.
la reacción de la iglesia hacia el pecado en el versículo 2. Dice, y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Vosotros se sienten mucho. Vosotros se sienten que no han pecado. Están muy tranquilos, estáis envanecidos. Entonces dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros, ¿quién? El que cometió tal acción. ¿No deberían estar ustedes preocupados? ¿No debería de darles vergüenza que ustedes se congregan y como que no pasa nada? Es el Alicia en el país de las maravillas, todo es felicidad. ¿No deberían de estar preocupados? ¿No deberían de ustedes de decirle a la persona que anda con su madrastra, ¿sabes qué? Hijo, vete de esta iglesia. Nosotros aquí tratamos, ¿verdad? Tratamos de vivir una vida en santidad. Y tú estás como si nada, fresco, como una lechuga. Yo creo que mejor es hora de que te vayas, porque tú aquí no vienes con un corazón arrepentido. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado? Tan malo como era el pecado en sí, hermanos, Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corintio parecían tomar el pecado muy a la ligera. Muy a la ligera. ¿Sí? Y ellos no estaban preocupados. Por eso dice, no deberías haberos lamentado. Entonces Pablo se está dando cuenta que no hay una preocupación. No hay una preocupación, ¿sí? Acerca de esta conducta. Previamente en esta carta, lo leímos los primeros 4 capítulos, Pablo ha estado tratando principalmente con problemas mentales de los cristianos corintios, hermano. Ego, orgullo, vanagloria, sentirse que saben todo, sus ideas equivocadas acerca del poder, sus ideas equivocadas acerca de la obra de Dios y sus siervos. Pero ahora Pablo está comenzando a tratar con problemas ya morales, ¿sí? Y ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios y de su mundo, ¿sí? Si tú dices, yo sé lo que es Dios, yo sé la vida eterna que me espera, o que necesito, o que quiero, o que deseo, yo sé cómo no tengo que fallarle a Dios. Si tú estás muy convencido de eso, el día que tú peques, no vas a estar tranquilo. Y vas a decir, ay, le fallé al Señor, la regué. Y vas a buscar la manera de hincarte, pedirle perdón, arrepentir. Pero, ojo, ¿de dónde viene ese arrepentimiento? De un conocimiento de Dios. Pero si tú no conoces cómo Dios quiere que vivas, si tú no conoces cuáles son las promesas de Dios para tu vida, el día que peques andas muy tranquilo y no vamos lejos. Así andábamos muchos. Hacíamos y deshacíamos y acaso vivíamos con una conciencia remordiéndonos. No, andábamos tranquilos. ¿Por qué? Entonces, cuando a mí o cuando yo veo un cristiano que peca y anda tranquilo, me doy cuenta que es un cristiano que no ha conocido realmente a Dios. Porque un cristiano que conoce realmente a Dios, ojo, no voy a decir no peca, sí peca, pero hay un arrepentimiento en él cuando se da cuenta que metió la pata. Al contrario del que no conoce a Cristo, ¿sí? Entonces, ellos estaban muy tranquilos, los corintios, como que no pasó nada. Así que, para que dice, fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente, mis hermanos, esta era la solución de Pablo al problema. Sacar a este hombre notoriamente que no se ha arrepentido, tan no se ha arrepentido que sigue con la madrastra, ¿verdad? No se ha arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto. ¿Por qué? ¿Cómo puede permitir una iglesia este tipo de cosas? ¿Sí? Algún día hubo un dilema en una iglesia y por ahí un pastor dijo, aquí si entra un homosexual, yo voy y lo saco. A mucha gente no le agradó eso.
Mucha gente, alguna que otra sí, otra gente no. Yo fui de los que no estuvo a favor. Entonces yo le dije, una iglesia tiene que ser precisamente para los que Cristo vino a buscar. Y Cristo vino a buscar a los perdidos, a los pecadores. Y Él dijo, ¿para qué un doctor va con una persona sana? El doctor va con los enfermos. Y Cristo es el médico de médicos. Entonces yo le dije, si aquí entra un drogadicto, un homosexual, una lesbiana, bienvenidos. Bienvenidos, porque ellos más que tú y yo quizás necesitan más a Dios. Ojo. Pero ya después este pastor que dijo eso, ya en privado, pues le dijeron, mira, incluso le mostraron el video, es que tú dijiste eso. Y él decía, no, yo no pude haber dicho eso. Sí lo dijiste. Y le muestran el video y dice, es que yo quise decir otra. Bueno, como lo explicaste mal. Ya después él dijo, y ahí también estoy a favor, dijo, sí, que el homosexual venga y va a poder estar un domingo, 2 domingos, 3 domingos, está bien. Pero si ya pasaron un año, les pongo un ejemplo, o a lo mejor menos, ¿no? Un año. Y él entra vestido de mujer, y él entra a hacer pues, como que cosas así que no son muy agradables. A ver, un momento en que le tendrías que decir, ¿sabes qué? Retira. Porque no veo que tantos domingos has venido y no veo un arrepentimiento en ti. Yo sé que Dios tiene sus tiempos. Por lo menos compórtate tranquilamente. Entonces, hay muchas cosas que hay en dilema en este tipo de cosas, pero Pablo toma esta decisión, ¿sí? Dicen a veces que una manzana podrida contamina a las demás manzanas, ¿no? Entonces, era la solución de Pablo. Y recuerda que en Corintio era una ciudad notoriamente que se daba la inmoralidad sexual, casi Sodoma y Gomorra 2, ¿sí? Las religiones paganas no valoraban la pureza sexual. Había otras religiones, y esas religiones te decían, no importa si andas con alguien más, aunque estés casado. Solo la religión cristiana y los seguidores de Jesús eran los únicos que estaban en contra de que tú anduvieras por allá y por acá, ¿sí? Eran los únicos. Entonces todos los demás, estaba bien, no hay problema. Entonces obviamente eso era pues, casi un pelear uno contra mil. Estaba muy dura la pelea, la batalla. Pero no era difícil para un Corinto pensar que tú podrías ser religioso. No era difícil. Y aún así actuar de una forma que te diera placer cuando tú quisieras, cuando se trataba de sexo. No hay problema. La cultura griega podía decir en realidad, tenemos amantes porque amamos el placer. Fíjense. Tenemos concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero tengo esposas para que nos traigan hijos legítimos. En esa época, David tenía 5 o 6 esposas y tenía 20 o 30 concubinas. Entonces, ¿por qué unas esposas? Muchos reyes de la época. Era permitido, aclaro, era permitido. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué a ti te quiero como esposa y a ti te quiero como concubina? Bueno, cuando yo veía a una mujer hermosa, con valores, digna de ser una reina, era mi esposa. Cuando yo veía a una mujer quizá físicamente atractiva, pero solamente incluso a lo mejor no me gustaba ni cómo hablaba, cómo se comportaba, pero me gustaba, la quiero para concubina, para que solo me dé placer sexual. Las esposas daban hijos, las concubinas daban placer, así decían ellos. Cuando en realidad pues Dios lo que quiere es que la esposa dé placer, que dé hijos, que dé todo, no tienes que andar buscando nada en otro lado, ¿no? Pero así era en esta época. Y dice, no sabían, o la pregunta que podríamos hacernos es, ellos no creen que sabían que esto era incorrecto a lo largo de todo lo que se lee en el Antiguo Testamento. Lo dice Levítico, por ejemplo, expresamente prohíbe a un hombre tener sexo con su madrastra, ¿sí? Dice, la desnudez de la esposa de tu padre, dice Levítico, la desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. ¿Dice? Te lo dice Levítico. Algunos
rabinos incluso, dijeron que tal relación era permisible para un gentil que se convirtió al judaísmo, porque al pasarte al judaísmo, ahora eres una persona completamente nueva. Y entonces, como eres nueva, pues ya tu madrastra o tu padrastro, pues ya no son tu familia porque ya naciste espiritualmente otra vez. Pues sí puedes andar con ella. O sea, hablaban puras, yo sé que ustedes me hacen caras así como que, sí, así era. Aunque lo veamos tan loco, pero así era. Y más que nada, los cristianos corintios, hermanos, estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia, ¿sí? Ellos probablemente estaban diciendo, mira cuánto amor tenemos nosotros. Estamos aceptando a este hermano tal y como es. Eso es amor. Aceptar a la gente como es, ¿sí? Y eso presumían ellos, ¿sí? Y mira cuán abiertos de mente somos. Nunca debemos menospreciar a lo que la gente permitiría, hermanos, en el nombre de la apertura de la mente, ¿sí? Y esto de la tolerancia es muy importante. Quizás hoy en día se puede o se entiende que todo el mundo estemos en pecado, todos cometemos pecados, pero cuando alguien que le sirve a Cristo cae en pecado, a veces no es necesario que los corras de la iglesia. En muchas iglesias se acostumbra, por ejemplo, a que, mira, cometiste un pecado, yo creo que ahorita debes de dejar de servirle al Señor. Ve, toma asiento y que Dios trabaje en tu corazón. Pero ojo, en algunas iglesias me tocó también que de repente había un grupo de alabanza, músicos, cantantes, y el pastor se enteraba que alguien había hecho algo no correcto. Entonces el pastor venía, y en una ocasión me tocó que le dijo a una persona con un excelente don para tocar batería, para cantar, y le dijo, esto que hiciste no está bien, quiero que por lo menos 3 semanas estés ahí abajo. ¿Saben qué hizo? Se fue de la iglesia, se fue a otro lado donde lo dejaron cantar y tocar. ¿Son personas enamoradas de Cristo o son personas con vanidad de estar en un escenario? Hay personas que se enamoran del micrófono, siempre lo he dicho. Hay personas que aman más el instrumento que a Dios, aunque tú los veas que están acá adorando, pero realmente no adoran a Dios. Realmente les encanta la artisteada, el protagonismo. Y aquí todavía no tenemos un grupo de alabanza, pero cuando ya hay un grupo de alabanza, un pastor tiene que tener mucho cuidado con los que integran el grupo de alabanza. Más que en algunas iglesias, pues, que ayudan más, les ponen sus luces, les ponen su escenario, sus instrumentos bonitos. ¿Y te sientes artista? Yo personalmente me llegué a sentir artista. Y hubo un momento donde yo perdí el piso. Hasta que un día alguien me dijo, acuérdate que el artista no eres tú. El artista es Dios. Y a quien estás cantando es a Dios. Y le sirves a Dios. Y tú sin Dios no eres nada. Entonces, ese es un peligro que hay, que muchas veces hay, pero la tolerancia es importante. Ahora, muchos pastores también, así como señalé o comenté este ejemplo, muchos pastores también saben que el de la batería está en pecado, pero no le dicen nada. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie más que toque la batería. Y si lo bajo, pues se va a oír fea la alabanza. Entonces, soportan que alguien que está en pecado esté sirviéndole a Dios. Yo creo que lo mejor es bajarlo y ponte unas pistas como lo hacemos aquí, hasta que mi hermanito reaccione y vea que lo que está haciendo no está bien. Eso debería ser lo correcto, pero a veces no lo hacemos. A veces me entero que la hermana X, porque no quiero decir nombres, está en pecado. Y como pastor, ¿cuál es mi deber? ¿Para qué me puso Dios aquí? ¿Solo para predicar? No, me puso para cuidar las ovejas. Si yo voy y le tengo que decir, hermana, quiero hablar con usted acá, eso sí no lo voy. La hermana tal anda así, no, allá, en privado, mire esto que usted está haciendo, así. Pero también, eso es lo correcto.
Pero muchos pastores dicen, ¿cómo le voy a decir algo a la hermana X si es la que da 1,000 pesos cada domingo? Y si le digo y se va, ya no van a caer esos 1,000 pesos. Entonces, ¿qué me interesa más? ¿Su alma o su dinero? También las hay. Entonces, la tolerancia es una palabra muy importante en una iglesia, pero que tiene que tener uno mucha sabiduría para saber cómo, cuándo y dónde aplicarla, ¿sí? Entonces, los cristianos corintios están o eran orgullosos. Estáis envanecidos, les dijo Pablo al principio, vosotros estáis envanecidos. Eran orgullosos de su aceptación de este hombre. Ellos pensaron que la gente se entere que este hermano que anda con su madrastra está en la iglesia, va a hablar bien de nosotros, va a decir, mira qué iglesia, son mucho amor, ¿sí? Y ellos pensaban esto. Pero en lugar de gloriarse, ellos deberían lamentarse, tanto por el hombre y por lo que deben hacer, que es quitar, dice, de en medio de vosotros. La prescripción de Pablo, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Dice, ciertamente yo, está diciendo Pablo, yo, como ausente en cuerpo, es decir, yo no estoy allá, pero estoy presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea que entregado a quién, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué le interesaba a Pablo? ¿La carne o su espíritu? Su espíritu. Lo que les acabo de decir, un pastor me debe interesar más tu alma que tu cuerpo, que tu placer, que tu alegría, que tu enfermedad. Tu alma es la prioridad. Esa es la prioridad. Muchos dicen, pastor, tiene que orar por esta hermana que está enferma, no se vaya a morir. Hermana, yo veo que la hermana sigue sin perdonar a su hijo, sigue sin pedirle perdón a su mamá, a su papá, sigue sin hablarse con su esposo. Me interesa más hablar con ella y que reaccione y que salve su alma. Porque a mí, ¿de qué me sirve orar por ella y que Dios, vamos a ponerlo así, haga el milagro de sanarle el cuerpo si el alma la tiene podrida todavía? Prefiero que salve su alma, aunque se muera, yo sé para dónde va. Eso es lo importante. Yo sé que si salva su alma, va con el Señor. ¿Y de qué sirve un cuerpo sano si tenemos el alma podrida? ¿No? Entonces, aunque este cuerpo, pero ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice. Cuando Pablo menciona su espíritu estando presente, él no está hablando de una proyección astral allá en la iglesia que se está apareciendo su espíritu, sino él realmente está representando en esta carta en medio de ellos, lo cual era una extensión espiritual válida en su autoridad pastoral. Es como si hay algún problema y yo no puedo ir y le digo, Bernardo, por favor, ve, yo confío en ti, Bernardo. Yo le puedo mandar una carta y les digo, no estoy, pero está mi espíritu con ustedes. O sea, Bernardo va en mi representación. Entonces él dice, yo estoy en espíritu, porque había gente, y así como había gente pecadora y todo, también había gente pues que estaba haciendo lo que Pablo les había dejado de ordenanza. En otras palabras, Pablo tenía que estar ahí para ejercer su autoridad. La distancia no lo hacía por ningún motivo, menos apóstol. Pablo empuja duro su autoridad cuando dice, he juzgado, pero no tanto, porque él reconoce que debe ser hecho en el nombre y poder del Señor Jesús. Por eso al final dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ciertamente he juzgado. Está Pablo diciendo lo que Jesús dijo en Mateo. Después de todo, acuérdense lo que dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí es donde muchos se contradicen, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué Pablo dice, he juzgado, cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Mis hermanos,
Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo. Lo que Jesús dice en el libro de Mateo, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Te habla de un juicio hipócrita. De un juicio hipócrita. Es decir, juzgando a otros por un estándar. Es como si yo digo: no puede ser que este joven ande visitando estos lugares, son malos, es pecado, a Dios no le agrada, y el día menos pensado a mí me ven por allá. Eso es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú no le hubieras dicho que porque anda en esos lugares, el día que te vean a ti nadie te hubiera dicho nada, pero ahora sí te critican porque vieron que tú criticabas al joven que se la pasaba por allá. Pero a eso se refiere, un juicio hipócrita. Pero si yo juzgo a otros por un estándar por el cual nosotros mismos sí estamos siendo ejemplo, ahí es cuando aplica, que podemos juzgar siempre y cuando sea en base bíblica, ¿sí? En base bíblica. Y mucha gente dice, no sé si han oído esta frase en alguien que te dice: es que yo no sé por qué me juzgan. Si el único que me puede juzgar es, ¿qué dicen? Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿de verdad saben lo que está diciendo la gente? Y a veces me hagan decirle: ¿y no te da miedo que te juzgue Dios? ¿No te da miedo? Porque es algo fuerte decir que, imagínense, a todos nos va a juzgar tarde o temprano, pero ya ahorita yo siento que todavía no estoy listo. Por eso debemos de prepararnos más y más para el día del juicio, ¿sí? Entonces, necesitamos saber cuándo aplica el juzgar y cuándo no, mis hermanos. Pablo está perfectamente dispuesto a aplicar los mismos estándares a él mismo que él está aplicando a los cristianos de Corintios. Algún juicio está permitido y otro no. Mientras los cristianos no deben juzgar los motivos o ministerios de otros, ciertamente se espera que seamos honestos acerca de la conducta de cada uno. ¿Sí? ¿Cómo pueden ellos entregarlo a Satanás? Dice: a fin de que el Espíritu sea salvo. Arriba. El tal sea entregado a Satanás. Bueno, ¿cómo lo van a poner? O sea, pastores van a hacer un ritual satánico y ahí lo van a aventar o le van a hacer brujería. No. ¿Cómo puedes aventar a alguien a Satanás? ¿Alguien se ha puesto a pensarlo? Simplemente el ponerlo fuera de la iglesia. El que pongas a alguien en el mundo, ya lo estás entregando a Satanás. Muchos al revés, estamos entregados a Satanás y venimos a Cristo. Pero ahí échalo, entréguenlo a Satanás, es decir, échalo al mundo. ¿Sí? Allá, donde ¿quién es el dominador o el dominante del mundo? El diablo. El castigo es el remover, mis hermanos, su protección espiritual, y ver su comodidad social. No es una imposición de mal, ¿sale? Dios con frecuencia nos protege, hermanos, de los ataques de Satanás, aun cuando nunca sabemos de qué ataques. ¿Sí? Hay un video muy bonito que una vez vi de una persona que sale de su casa. Es un video, para que no vayan a pensar: pastor ya está choreando. Y en el video él va caminando y se cae una rama de un árbol y llega Jesús, y Jesús es un actor, obvio, y Jesús agarra la rama y él sigue caminando como si nada. Se sube al carro y en eso está a punto de chocar y Jesús le poncha una llanta y se poncha la llanta y ya no caminó el carro y se va. Y así en el día le van pasando cosas y Jesús está ahí cuidando que no le caiga la piedra, que no se tropiece, que no se caiga. Y ya llega la noche, ya llega a su casa y se acuesta. Y el mensaje dice: cada noche agradécele a Dios por tu día, porque no sabes de cuántas cosas hoy te libró Jesús. No nos damos cuenta, obviamente, pero está ahí cuidando. Entonces, la realidad es esa: Dios con frecuencia nos va a proteger de los ataques de Satanás. Y nosotros ni en cuenta nos damos. A veces sí, pero muchas veces no. El hecho
de que muchos pueden salir de la iglesia sin pensarlo dos veces, muestra cuán débiles son esas iglesias realmente. No deberían, pregunto, no deberían ser lugares donde una persona bajo disciplina, puesta fuera de la congregación, puede perderla. Pero nos dice también algo acerca de un cristiano sobre si ellos pueden voluntariamente olvidarse el congregarse con los santos y preferir la soledad. Todos, bueno, no sé, a veces hablo en general, pero no. Algunos nos ha llegado a tocar conocer gente, hermanos. Yo lo digo por mí, no sé si ustedes, que te cuentan: yo antes iba a una iglesia, yo mucho tiempo fui a una iglesia, y ya no vas. No, ya no. Me decepcionó el pastor, me decepcionaron los hermanos, me lastimaron, se la pasan pidiendo dinero y muchas cosas. Corazones lastimados, corazones rotos. Y yo me pregunto, ¿eso es una iglesia? Una iglesia debe de restaurar, debe de sanar, debe de cuidar, debe de apapachar, debe de alegrar, debemos de gozarnos, de vivir en paz, de vivir una vida en armonía entre hermanos. Dice la palabra: mirad cuán buenos es convivir juntos en armonía los hermanos. Entonces, yo creo que en general estamos fallando como iglesias. No estamos haciendo realmente lo que Jesús haría, que es darle tranquilidad, sanar, cuidar almas. ¿Sí? Entonces, ahí es algo que tenemos que reflexionar. El mandato de Pablo también sirve para el importante propósito de remover cualquier sentimiento falso de seguridad que el hombre pecador pudiera tener entre una congregación de cristianos. También es importante entender y decir: tiene razón, esto que oí hoy me dolió, pero me dolió porque yo estoy pecando. Me dolió porque yo estoy haciendo esto. Y eso es bueno. Dice que Dios está hablándote y que tú estás oyendo. Ellos no podrían solamente ignorar su pecado y dejar que Pablo lo ignore pretendiendo que no estaba ahí. Si el hombre rehusó enfrentar su pecado, la iglesia debe encararlo por el bien suyo y por el bien de ellos. ¿Sí? El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y de la comunidad social de la iglesia era para destrucción de la carne, no del cuerpo, de la carne, porque su carne estaba rebelde. Este hombre, aunque era cristiano, en teoría, estaba en este tiempo dado a los pecados de la carne. ¿Sí? Y yo recuerdo hace muchos años, tendría yo como, si no mal recuerdo, como entre 16, 18 años, fueron las primeras veces que visité una iglesia. Y si alguien pasara por la iglesia, estoy hablando no literalmente, es un ejemplo, y me hubiera visto sentado en esa butaca a mis 17, 18 años, cualquiera, y es normal, pensaría: ah, mira, ese muchacho es cristiano, ha de tener su vida entregada a Dios. Es normal si uno pensar cuando vemos a alguien así en la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estaba crudo, a lo mejor iba hasta con aliento a cerveza, y estaba ahí muchas veces por estar obligado por mi mamá, o estaba ahí porque me decía el sábado: si yo te doy permiso de que hoy salgas, con la condición de que mañana vayas conmigo a la iglesia. Y me hacía prometérselo, así que pues tenía que ir. Entonces, pregunto: ¿todos los que están en una iglesia están viviendo una vida santa? No. Estamos pecando a veces, tenemos pecados escondidos. ¿Sí? Me tocaba ver jóvenes, adolescentes, ya siendo yo un poquito más adulto, a pleno servicio los domingos, bien dormidos. Y de repente veías su foto del Face, que ya había Face, del WhatsApp,
y el video de la noche anterior en el cotorreo con los amigos. Estaban en la iglesia el domingo. Entonces, no siempre somos tan santos, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno la destrucción de la carne. Así que Pablo está diciendo que a través de que lo sacan, el hombre será entregado a las consecuencias pecaminosas de su carne. Y la esperanza es que al revolcarse en los resultados de su pecado, el impulso pecaminoso en esta área en particular sea destruido. Es decir, que ahí pueden pasar dos cosas. Si una persona se tira al alcohol porque lo sacaron de una iglesia, pueden pasar dos cosas: que se muera de alcohólico, o que en una de tantas borracheras un día reaccione, se sienta tan mal que diga: Señor, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto, y venga a los pies del Señor, porque han pasado muchos casos así, ¿sí? Entonces, como cristianos debemos pelear, hermanos, continuamente con la carne. Cuando te enojas y tú quieres decirle unas palabras que no son las correctas al que te pasó enfrente, dices, no le puedo decir nada. Cuando te piden perdón y te lastimó y te dolió lo que te hicieron, pero recuerda que Jesús te dijo: perdona 70 veces 7, mínimo, ¿sí? Entonces, peleamos con la carne, porque aunque el viejo hombre esté muerto, hermanos, habiendo sido crucificados con Cristo, como lo vimos en Romanos, la carne aún vive, ¿sí? Habiendo sido educada. ¿Cuántos años tuvimos a la carne en pecado? Entonces no es fácil que en un 2x3 la carne ya viva en una santidad, ¿sí? Entonces vivió mucho tiempo dominada por el diablo, por la cultura del mundo que teníamos alrededor. Y Dios ahora nos llama en compañerismo con Él a hacerle a la carne lo que Él hizo por sí mismo al viejo hombre, que fue crucificado, ¿sí? Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los cristianos de Corintios, él vaya a crucificar la carne, que vaya a crucificar sus pasiones y que crucifique sus deseos. Las palabras "ser entregado a Satanás para destrucción de la carne" eran usadas para justificar la terrible tortura durante la Inquisición. Pero esto no es lo que Pablo está hablando, Pablo nos está hablando de destruir el cuerpo físico del hombre, sino señalando el poder espiritual en su carne pecaminosa. Luego dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La meta de la disciplina, ¿cuál es? La salvación. Esa es la meta, no la destrucción de su espíritu. Aunque esté la conducta de un hombre o sea claramente pecaminosa, necesita siempre una corrección severa. Pablo no le escribe como perdido para siempre. El uso efectivo de la disciplina de la iglesia aún puede hacer que él salve su alma. Toda la disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con la actitud de ¿qué? De restauración, no de condenación, ¿sí? Como Pablo escribió también: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntáis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y eso dice en 2 de Tesalonicenses, que después lo veremos. La disciplina en la iglesia, hermanos, no es un grupo tampoco de policías piadosos, de esos que andan viendo: voy a revisar sus redes, a ver qué hizo, qué falló, para irle a decir al pastor. No tenemos tampoco que ser policías piadosos para atrapar criminales, ¿verdad? Más bien, tenemos que ser un grupo de hermanos y hermanas con los corazones rotos, buscando restaurar a un miembro que está fallando en la familia. Pablo no dice que la iglesia debería quitarle la salvación al hombre pecador, porque la iglesia, hermanos, tampoco garantiza salvación. Pero también es ciertamente que no puede quitarla. Pero hay casos, por el bien del pecador y por el bien de la iglesia, cuando alguien debe de hacerse a un lado, ¿sí?
Algunos le llaman, en la Iglesia Católica, por ejemplo, se usa un término que se dice excomulgar, ¿sí? Expulsar a una persona. Ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. En la iglesia hoy en día esto raramente trae un pecador al arrepentimiento. Hoy en día tú sacas a alguien y no se va a arrepentir. Al contrario, se va a meter más al mundo todavía, ¿sí? Hoy en día así pasa. Pero esto así es, porque ellos pueden fácilmente ir a otra iglesia, a lo mejor decir, me voy a otra iglesia, y pretender que nada pasó en su vieja iglesia. También muchos lo hacen también. O es fácil para ellos jugar el papel de víctima y actuar como si su primera iglesia fue cruel hacia ellos. Porque normalmente la gente también cuenta lo que le conviene, ¿sí? Si es que bien es verdad que algunas iglesias han sido crueles con sus miembros e injustos sacando a algunos de la congregación, esto no significa, hermanos, que la iglesia nunca debe practicar los principios que Pablo estipuló en estas cartas. Y esto debe hacerse tanto por el bien de la iglesia como por el bien del pecador. Entonces, iba a haber una reunión de la iglesia donde Pablo, espiritualmente presente, entregaría en nombre de Cristo y ejercicio del milagroso poder con el cual fue investido al ofensor, al poder de Satanás. Entonces, ¿cuál es la razón para la pureza en la iglesia? Vamos a leer el versículo 6, que es un poco de pecado, que es la influencia al grupo entero. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que les decía, una manzana podrida echa a perder todas las demás, ¿sí? No es buena vuestra jactancia. De nuevo, los cristianos corintios, orgullosos, complacidos de ignorar el pecado notorio de este hombre, ellos pensaron que mostraban al mundo entero que eran amorosos. Pero tú no muestras amor a un cuerpo si eres un tipo de cáncer, ¿sí? Podemos decir con certeza que Pablo está más preocupado acerca del pecado de la iglesia entera. Y especialmente, hermanos, ¿sabes de quién estaba más preocupado Pablo? De los líderes de esa iglesia. Porque ni los líderes hacían algo. A veces la iglesia, como a mí ni me va ni me viene, yo si estoy bien, con que yo lo sepa. Pero los líderes, los encargados, no hacían nada tampoco del pecado de ese hombre. Y ambos son importantes, pero el pecado de la iglesia es peor. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, perdón, hermanos, la levadura mencionada no es solamente levadura, sino un poco de la masa pasada del lote anterior, como en la preparación de pan de masa fermentada. Así es como el pan del mundo antiguo se preparaba comúnmente, ¿sí? Un poco del restante del lote antiguo podía hacer que toda la nueva masa se expandiera e inflara. Por lo tanto, el trabajo de la levadura se ve como una ilustración de la obra del pecado y el orgulloso. La presencia de un poco puede corromper siempre mucha cantidad. En esta luz, el mandamiento de la Pascua de purgar la levadura tenía un propósito de salud. Este método de fermentación, usado semana tras semana, incrementa el riesgo de infección o envenenamiento por el alimento. Así que por lo menos una vez al año los israelitas comenzaban de cero. Debemos vivir, hermanos, una fiesta perpetua de la Pascua. Primera de Corintios, vamos a los versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. No te fuiste hasta 9. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Limpiaos pues, dice, de la vieja levadura. En la fiesta de la Pascua, hermanos, toda la levadura era removida
de la casa, y nada con levadura en ella debería ser comido por una semana. Pablo dice que tal y como los judíos estaban preocupados por remover toda la levadura de entre ellos, así la iglesia debe de tener preocupación por remover los pecados notorios y no arrepentidos que hay en la misma. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice. La conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana, hermanos, no es un tramo extraño. Jesús es en efecto el Cordero de la Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. Por lo tanto, debemos de vivir en la pureza de la que habló la Pascua. Nuestras vidas cristianas deben ser marcadas por las mismas cosas que caracterizaron la Pascua. ¿Qué caracterizó la Pascua? La salvación, liberación, gozo, plenitud y pureza de levadura. Sin levadura dice como sois. El punto de Pablo, hermanos, es tan claro como dramático. Vivan sin levadura porque ustedes no son leudados. Sé lo que eres. Y es el mensaje que hay en el Nuevo Testamento para el caminar cristiano. La salvación en pecado o viviendo en pecado, hermanos, así de fácil se los digo, no es posible. Siempre debe ser salvación del pecado, no con el pecado. ¿Sí? Sinceridad y de verdad. Y estas son dos barandales que debe de haber en el camino de una vida de un cristiano. Que camines con sinceridad y que tu camino sea de verdad. Y la palabra dice que Jesucristo es el camino y ¿qué? La verdad y la vida. El principio de la separación cristiana, versículo 9, dice, Pablo les dijo en una carta previa que evitaran que la gente fornicara, pero aquí dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya vimos al principio que es fornicar, todo el sexo que hay que no sea con tu pareja. Entonces Pablo les dice, no te juntes con esa gente. Dicen que las malas compañías, así es, dañan, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar con quien nos juntamos, porque para ellos es fácil. Entonces para ti no, pero ellos te van a convencer que es fácil. No pasa nada, nadie te ve, nadie se va a dar cuenta. Disfruta, goza, la vida se vive solo una vez, ¿no? Dice, os he escrito por carta. Ahora, ¿dónde está la carta previa de Pablo? ¿Se acuerdan que les platiqué al principio de 1 de Corintios que posiblemente hay muchos teólogos que han dicho que esta debió haber sido la segunda carta a los Corintios y que hay una primera carta que nunca se encontró? Entonces posiblemente aquí cuando dice os he escrito por carta, está hablando de esta primera que nunca se encontró. Los apóstoles escribieron muchas cartas a la iglesia, las cuales ya no tenemos. Muchas no se han encontrado y nunca se encontrarán. Pero ciertamente tales cartas fueron inspiradas para hablarle a esta iglesia en particular en ese tiempo. Pero no a todas las iglesias de todos los tiempos, mis hermanos. Así que tales cartas no fueron preservadas a través de la iglesia. Juntéis. Cuando te dice no os juntéis, pues te está hablando no te mezcles en el contexto de las relaciones sociales. Significa también mezclarse, asociarse de manera cercana. ¿Sí? Ahora, entonces, pastor, entonces yo solo me tengo que juntar con gente cristiana y no le tengo que hablar a gente del mundo. No, porque entonces ¿a quién le vas a predicar? Pero una cosa es que conozcas gente, que te lleves con gente, y otra cosa es que termines por adaptar sus costumbres, su forma de vida. Y los cristianos cometemos el error de que en vez de que influenciemos en la gente termina influenciando en nosotros. ¿Sí? El cristiano tiene que influenciar en el mundo, no que el mundo influencie al cristiano. ¿Sí? Entonces, Pablo aclara el principio de la separación, versículos del 10 al 13. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones,
o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, fíjense lo que dice aquí, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Fíjense qué tremendo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es peor? Alguien que yo sé que allá afuera es borracho, es adúltero, es ladrón. Yo lo sé. O alguien que aparenta ser un cristiano y lo es. Para que pongamos mucha atención qué tipo de cristianos tenemos que ser, hermanos. No podemos ser estos cristianos de Corinto. No podemos venir aquí y alzar las manos. Y ya no digo ladrón, ya no digo, no sé, fornicario, pero sí, por ejemplo, avaro. Ahí está. Avaro. No te cansas de querer dinero y querer y tener y llenarte. Idólatra. Pastor, tiene años que yo no tengo imágenes. No. Idólatra del dinero. Idólatra de tus hijos. Idólatra de tu trabajo. Idólatra de tu casa. Hay gente que... Tenemos una vecina que tiene como 70, 80 años y no deja de hacerle cosas a su casa. ¿Y saben qué, hermanos? Vive sola. Apenas le echa una barda, y al rato ya cambia las ventanas, y al rato ya la pinta, y al rato ya le pone loseta. Esa mujer no pasea, no se va a un viaje. Yo no digo que hay que tirar el dinero, pero gente que quiere y no se llenan. Se hacen idólatras de su casa. Personas idólatras de los hijos, que no hacen nada si el hijo no les da permiso. ¿Sí? Eso también es idolatría. Maldiciente. Alguien que se la pasa maldiciendo todo. Todos están mal menos él. Borracho, ladrón, dice, con el tal ni aún comáis. Ni siquiera te sientes a comer con esa gente. Pablo no quería que los cristianos esperaran conducta piadosa de gente impía. ¿Sí? El mundo está tan lleno de pecado y dice, yo sé que allá afuera hay pecado. Pero si yo te digo no te juntes con los pecadores, pues es como si dijeras salte del mundo. No puedes, nos vamos a juntar con pecadores. Eso es normal. Vas a trabajar con pecadores, vas a estudiar con pecadores, vas a vivir a un lado de pecadores, porque tú también eres pecador. ¿Sí? Sorpresivamente, este es exactamente el acercamiento que muchos toman para la sanidad y para el caminar cristiano. Alejarse lo más posible del mundo. Y este era un movimiento de una iglesia medieval, de una iglesia primitiva, hermanos. Hoy tenemos que acercarnos al mundo, pero ojo con lo que estoy diciendo, en el buen sentido. Tenemos que ir y proclamar las buenas nuevas. ¿Cómo pues, dice hay una canción, la de Marcos Witt, enciende una luz? ¿Cómo pues qué? ¿Cómo pues creerán si nadie les predica? Tenemos que salir, pero también tenemos que cuidarnos de no caer en sus costumbres o en su forma de ser. En lugar de eso, sin aprobar el pecado de los pecadores en este mundo, deberíamos esperar que ellos serán pecadores. No todos van a recibir a Cristo. Después hablar a 20, a lo mejor ninguno de los 20 te hace caso, a lo mejor uno. Y por ese uno, tú podrás decir, valió la pena. Valió la pena. No debería sorprendernos, ofendernos, hermanos,
de aquellos que no conocen a Jesús sean ávaros. ¿A poco te sorprende? No. Literalmente la palabra significa ávaros, quienes deben tener más y siempre quieren más. No debería, hermanos, de sorprendernos que aquellos que no conocen a Jesús sean ladrones. ¿Sí? No nos sorprende. No debería de sorprendernos que aquellos que no conocen a Jesús actúen como un maldiciente, describiendo a una persona que es un asesino. Pero los cristianos corintios esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos, y tampoco lo estaban haciendo. En lugar de eso, Pablo les manda que ellos con el tal ni aún comáis. En la cultura de esos días, y ojo, también de estos días, comer con alguien, ¿qué significa? Es una expresión de amistad, de compañerismo, de unión. Tú no invitas a comer a cualquier gente, ¿sí? Y en algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, estás obligado a reconocerlo como un amigo y como un compañero incluso. En algunas culturas. Pablo está advirtiéndole a los cristianos de Corinto que no deben continuar en comunión cristiana con un pecador notorio que se hace pasar por cristiano. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice. Porque los que están afuera, Dios juzgará. Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos están ocupados juzgando a aquellos que están fuera de la iglesia. Los que solamente, lo que es solamente, ¿saben de quién es? Trabajo de Dios. Y estás ignorando la pureza que debe de haber dentro de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los cristianos de Corinto estaban fallando en juzgar donde deberían de juzgar. Ahí sí. Ellos no debieron haber cerrado el ojo al pecador que estaba en medio de ellos. Y no debieron haberse considerado amoroso o amorosos porque no hacían nada. Y termino con esto. Debemos recordar ambos que porque es importante tratar con este hombre pecador entre los cristianos corintios, no solo por amor de la pureza de la iglesia, sino también por la propia salvación del hombre. Y hay un dicho, que siempre digo que los dichos están bien dichos, que aclaro, no está en la Biblia para que lo digan, ay pastor dijo que estaba en la Biblia, no, pero hay un dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quien nos juntamos, porque no falta el que te diga una cervecita, no pasa nada, pero al rato ya no fue uno, ya fueron 2 cartones, 3 cartones. No falta el que te diga vamos a ver unas amigas, tu esposa no se va a enterar. No falta el que te diga pues agárrate el de 500, nadie se va a dar cuenta y nos dividimos, micha y micha. Mucho ojo con lo que te aconsejan, con lo que te dicen, con lo que te piden, incluso aunque sea entre comillas un cristiano. Abusados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en esta noche. Cerramos este año, Padre, con este estudio bíblico del capítulo 5 de Corintios, Señor. Y sé que poco a poco, Señor, tú vas aleccionándonos, vas enseñándonos, vas también redarguyendo nuestra mente, nuestro corazón, ver en qué estamos fallando, Padre, qué tenemos que cambiar. Gracias, Padre, porque eso también hace un Padre que ama. El Padre que ama besa, abraza, pero también corrige, Señor. Así que sabemos que eres el mejor Padre por excelencia. Gracias por tanto amor, Señor, que tú nos das. Y perdónanos, Padre, por las fallas que seguramente vamos a seguir teniendo, Señor. Que somos humanos y no es justificación, Señor. Pero esta lucha con la carne, solo con tu ayuda la podremos ir ganando, Padre. No nos sueltes, no nos dejes, Señor.
tómanos fuerte y abrázanos fuerte. Haznos sentir siempre, en todo momento, tu gran amor, Señor. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por cada persona que estuvo aquí. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor, y toca sus corazones, sus vidas. Reenciende esa llama de ese primer amor que todos te hemos llegado a tener. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.